Hola a todos, mi nombre es Adrián Leodán Morales Ramírez y soy artista orgullosamente naucalpense. Las actividades que yo realizo se enfocan principalmente a la literatura, aunque actualmente me enfoco más a la videopoesía en lengua náhuatl. También me desarrollo como activista, como conferencista y como tallerista. En los talleres me enfoco un poco más hacia la fotografía y la cinematografía, entendidos estos como los medios de comunicación que crean mensajes y van hacia todas las poblaciones. La literatura que yo realizo, aparte de realizarla en mi lengua materna, que es la lengua náhuatl, se enfoca también a los temas universales, es decir, hacia el infinito, hacia lo que es la muerte, a entender lo que es el suicidio, a comprender las distintas facetas de lo que significa ser humano, ya que cada persona es un color diferente, un matiz distinto de toda esta gama que conocemos. También me enfoco mucho en la entropía y en los misterios de los agujeros negros, los viajes en el tiempo y los encuentros interdimensionales entre la misma persona, pero que tiene características distintas en uno o en otro plano. Llego a la entropía por Isaac Asimov, en una historia que él escribe que se llama La Pregunta, el cual no contaré el final porque sería spoilear efectivamente esta historia, pero en este pequeño cuento, en esta narración, él nos habla acerca de cómo al final de todo llegará una muerte más grande que va a exterminar absolutamente con todo lo que existe en el universo, porque es una muerte que lo va a consumir todo, porque si la energía bien existe, bien se crea, bien se transforma, llegará un punto en que no habrá nada más que consumirse y será eso lo que acabe con nosotros. Es ahí donde comienzo yo mi reflexión de cómo nosotros como personas, como humanos, como almas, incluso como prana de acuerdo al hinduismo, somos consumidores de energía y poco a poco vamos avanzando hasta esta entropía final y ahí llegará una nada que nosotros como humanos no comprendemos, pero que será lo que termine de comerse todo. Después yo lo conjugo con estas muertes que Saramago define en Las intermitencias de la muerte, en donde él secciona a la muerte como distintas. Hay unas más pequeñas, unas más grandes, unas que se van comiendo a otras. Y ahí también es donde exploro estas distintas facetas, porque si bien existimos en distintos planos, vamos muriendo también en distintos planos. Y ese aprendizaje nosotros lo adquirimos como sueños. Y son esas reflexiones las que yo pongo en la literatura que realizo. Dentro de la literatura, los autores que admiro y de los que he aprendido son bastante dispares, porque por un lado tengo a José Saramago, que es uno de los más grandes y con los que aprendí a crear estas distopías, pero también tengo a Nahui Olin, una artista, una poetisa que se le conoce más bien como pintora, o que se le ha dado este mote que realmente me desagrada, como la amante del doctorat, como si fuera algo del doctorat, una parte del doctorat, cuando ella es una artista por sí sola. Entonces yo me inspiro en ella, en sus poemas que hablan precisamente del universo y de sus reflexiones. Y por otra parte, también en otros temas que toco dentro de mi literatura, me inspiro en lo que dejó, en lo que nos legó Salvador Novo y Carlos Monsiváis, cronistas ambos de distintas épocas. Y es ahí donde también yo concluyo que como escritores, o al menos yo como escritor, aunque trate yo temas quizás un poco más de la ficción, quizás un poco más filosóficos, seguimos siendo cronistas. ¿Por qué? Porque si yo me formé de esto, fue de acuerdo al contexto en el que me desarrollé. Entonces yo estoy hablando a partir de la época en la que me estoy desarrollando y con los temas que yo fui adquiriendo. Esos serían los grandes autores que a mí me inspiran, pero no únicamente literatos ayudan a formar, valga la redundancia, mi literatura, sino que también me baso mucho en el surrealismo, pero no en el surrealismo de Dalí, sino en el surrealismo de Leonora Carrington y de Remedios Varo, porque cada uno de sus cuadros parece una historia que quiere salir de ese marco en el que está expuesto, una historia que viene a contarnos lleno de misticismo, lleno de magia, lleno de ocultismo, de símbolos, que también es otro tema, otro tópico que yo toco, porque me gusta mucho esto de la simbología, del misticismo, de entender el mundo como energías que se mueven más allá de cualquier ideología o religión, porque después de todo seguimos y seguiremos siendo energía. Yo desde el kinder decidí que iba a ser escritor. Desde un evento que yo recuerdo muy bien, de que me disfrazaron de Benito Juárez para conmemorarlo en su natalicio. A esa edad yo todavía no sabía leer, a mí me pusieron un libro enfrente y yo lo cerraba. Y la maestra se venía hacia mí y lo abría.
Y yo lo volví a cerrar. Y ella lo abría. Y yo lo volví a cerrar. Y ella me dice, ¿por qué lo cierras? Digo, porque no sé leer. Entonces, ¿por qué lo voy a tener abierto si no es útil para mí? Fue ahí cuando decidí que tenía que aprender a leer y quería hacer un libro. Desde ahí comienza, no mi carrera como escritor, pero sí mis ganas de conocer un poco más la literatura. Después fue mi papá el que me regala mi primer libro. Me lo compra y él, sin saber de qué trataba, me lo regala. Yo lo leí, pero no entendí muchas cosas a esa edad porque tendría aproximadamente 9-10 años, pero recuerdo bien que fue Sinuhe el egipcio. Posteriormente es mi mamá la que me regala mi segundo libro. A ella fue elección mía. Tendría aproximadamente 11 años y me regala a ella, a petición mía, los cuentos de Edgar Allan Poe. Empiezo con Edgar Allan Poe y de ahí me paso a H.P. Lovecraft, con quien empiezo a conocer, a entender a estos dioses gigantes que están dormidos. Es ahí donde empiezo a conocer, al menos de manera ficcionaria hasta ese momento, que un ser puede venir de eones, de milenios atrás y estar dormido y despertar gracias a un libro que esté lleno de simbología. La poesía. La poesía la conozco por causalidad más que por casualidad. Empiezo con Amado Nervo, si no mal recuerdo, pero empiezo como un Amado Nervo conociéndolo como cuentista. Tiene un cuento que a mí me transformó, que se llama El del espejo, en donde habla de un mismo personaje siendo dos distintos. Después de ahí me empecé a acercar un poco más a su poesía. De ahí voy avanzando más en esta exploración poética y conozco posteriormente a Nahui Olin. Con Nahui Olin hago como que este clic con su poesía porque me sentí identificado con las palabras que ella colocaba. Me gustaba mucho la estructura que ella seguía dentro de sus poemas porque no era una estructura, no es una estructura lineal. Es una estructura que ella no hace únicamente un ejercicio estético con las palabras, sino que hace un ejercicio estético en el modo en que acomoda los versos. Porque puede colocar uno en una esquina y el siguiente verso lo pone en medio de la hoja y el siguiente verso lo puede colocar de nuevo al inicio, en medio, al final, y va haciendo una especie de juego como un mapa donde las islas están ahí en el papel y uno tiene que irlas explorando para conocer qué es lo que ella quiere decir. Yo decía, no voy a ser un buen poeta, hasta que alguien me dijo, para ser buen poeta no tienes que estar midiendo las palabras para que queden en la estructura que está, tienes que sentirlas y acomodarlas como las sientas. Y fue cuando decidí explorar esa parte de mí. Al principio lo hice en mi segunda lengua, que es el español, y me gustó lo que creaba. Después de ahí decidí aventurarme a la lengua náhuatl. Decidí comenzar a explorar la videopoesía. La videopoesía consta de un trabajo que puede parecer más arduo, pero también es un reflejo de la época en la que estamos viviendo. Transcurre luz a través de los cuerpos, almas cristalinas atravesadas por millones de fotones, vibraciones, movimiento, sombras lumínicas en distintas tonalidades, escala de grises, escala de blancos, escala de luces, escala de negros. El espíritu humano fluye como los ríos en el interior de la carne y de los huesos, caudalosas y destructivas aguas tras las nutrientes lluvias de verano. ¿Por qué? Porque las tecnologías se han vuelto plurales, parte de todos. Cada quien puede tener un smartphone, acceso a una cámara, acceso a videograbarse, a editar, porque cada vez es más sencillo. Y yo ya no sentía que fueran suficientes las palabras. Necesitaba el acompañamiento de las imágenes, el acompañamiento de los sonidos y el acompañamiento de los versos para crear un videopoema. Hasta llegar al punto de ya colaborar con artistas internacionales, como lo es el colectivo Montenegro Fisher, que consta de un integrante es de Gran Bretaña y la otra integrante es de Chile, y hace poco tiempo tuve la oportunidad de colaborar con ellos. Otra de mis facetas como persona, como ser humano, es el activismo, que como se notará, como podrá parecer, todas estas facetas las voy descubriendo y voy llegando casi como por error. A mí me invitan a la muestra internacional de cine con perspectiva de género, a una actividad que se llama 100 horas de activismo.
Yo voy a este evento con el objetivo principal de analizar una película como mensaje, pero una película que se centra en hablar sobre minorías, en hablar sobre individuos que no son el foco de atención por no pertenecer a un grupo, que son más vulnerables. Yo llego con la intención de analizarlo desde una perspectiva comunicacional. Y es ahí donde empieza a surgir esta etiqueta, esta faceta de activismo, porque me doy cuenta que sí hay grupos vulnerables que están fuera de foco por X o por Y razón. Y también ahí me identifico yo como parte de estas comunidades vulnerables, tanto por provenir de un pueblo originario, tanto por pertenecer a la comunidad LGBT. Entonces, junto a estas dos, para comenzar con este activismo. Tengo el placer de compartirles una de mis historias que más me gusta. Se titula La silueta. Bebemos en vasos de plástico, realidad trastocada por los hechos aún no ocurridos. Mientras, al otro lado del abismo, vibra eternamente el fotón más pequeño y luminoso. Le aúlla al sol, pero la estrella del firmamento ni se inmuta. No alcanza a escuchar un eco tan pequeño. Cae la penumbra a los pies de los transeúntes, luces pálidas de artificio recién comprado. Llega la medianoche. La lámpara se limita a proyectar solo aquellas siluetas que más ama, mas las que odia, ni sombra ni orilla en la calle que alumbra. Un trozo de pavimento sin conciencia en todos lados. Gris sabor a la nada, gris que amarga, gris avejentado, gris que moja, empapa toda la ciudad deshabitada. 1999. Más que un número, un paladar saboreando sentimientos, notas musicales tocadas a destiempo, músicos sin trayectoria, pasas media vida regalando partituras a los vagabundos más ciegos, aquellos de barbas sucias jamás recortadas. Interrumpen las ondas de radio, maquinaria que se ha puesto a funcionar en medio del orgasmo. Gotas de semen femenino recorren la espalda masculina de lo que era y no volverá a ser, el orgasmo interrumpido. Pequeña muerte, te acercas lentamente iniciada la noche. Mano indiscreta que revelas los secretos de aquella fiesta celebrada bajo el polvo que deja la luna después de desperezarse por la mañana. Ana interrumpe el monólogo del universo. Viene vestida en ropajes de cantodea. Reclama la noche como suya, mas el destino le da una mala hora acompañada del peor amante, Indea Palastra. ¿Cuál es el idioma más importante al momento de conceptualizar el arte? Se rumora falsamente que importa más la buena idea que la mala ejecución. En fin, discusiones de una efímera modernidad, donde la mayor parte del ser se acaba en ceros y unos mal colocados, o en ocasiones menos afortunadas, la nube desaparece en la nada. Otro mundo virtual que perece, y un terabyte que se libera para dar cabida a nuevas historias, tan irreales como el encierro de la luz bajo el agua. Una vibra, la otra fluye. Hielo. Me preguntan de nuevo por el sabor de la medianoche. Me preguntan por el color de una pesadilla. Me cuestionan por los monstruos que habitan en el tejado mirándolo todo. Me dicen, me callan, me asustan, me desprecian, mas regalan la inspiración de un pantano poseído por el demonio que huye del infierno. Personaje y sustancia por ti bien conocido. ¿Cómo fue su primer encuentro aquella mañana perdidos en medio de la isla? Bosques de vidrio que nada tienen. Ahí habitan en conjunto y en juego de ajedrez arreglan un trato para saber quién comienza el siguiente poema. 22, 22, 22, 22. La historia no está escrita en ninguna de las predicciones mayores, mucho menos en las menores. Siguen pasando las horas y la ventana espera. Han pasado lluvias y días cálidos. Dime, ¿cómo soportas el encierro cuando la libertad reclama ser poseída? Acéptalo, has sonreído. Eres lo que los espectros no somos. Son las 9 de la noche como todos los días. Bajo el telón cae la lluvia esperando limpiar y llevarse todo. El guión no está escrito. Espera cubierto con el paraguas. Esta noche será cuando por fin regrese. Mira las sombras pasar esperando que la más alargada sea. Espera,
Espera, espera, espera, espera. Se asoma el perfume de sus pasos, se asoma el perfume de sus labios, se asoma un instante, mas huye nuevamente, como la verdad que juega con el cabalista, Dios e investigador. Quizás no, quizás ocurrió un instante antes de la muerte, el colapso. Muchas gracias a todos. Yo soy Adrián Leodán Morales Ramírez, artista orgullosamente naucalpense.